¿Qué tal? Buenos días, hermanos y amigos. El día de hoy vamos a continuar con los estudios desde nuestros hogares. Esperemos que Dios siga obrando en esta situación y podamos pronto volvernos a reunir. Creo que para mí personalmente es algo sumamente importante reunirnos, vernos como hermanos, saludarnos. Hemos estado orando los unos por los otros, llamándonos, etcétera, etcétera. Y les invito a que lo sigan haciendo. Es sumamente importante no desanimarse, sino que confiemos en Dios en situaciones como estas. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios de Isaías. El día de hoy vamos a leer Isaías 27, y el título de esta clase es Liberación de Israel. La liberación de Israel. No cabe duda que una de las muestras más palpables de que Dios existe, el Dios de la Biblia, es el mismo pueblo de Israel. Vamos a estudiar con un poquito de detalle lo que Dios tiene como profecía para el pueblo de Israel. Dios sigue trabajando con ellos, todavía tiene un plan para ellos, no están ahorita fuera de su panorama, siempre lo han estado porque Él prometió desde Abraham bendecirlos por su descendencia, de ahí vienen los israelitas, pero también por su fe a todas aquellas familias que no somos israelitas o judías, pero tenemos la salvación por medio de la fe, y eso fue gracias a la fe de Abraham. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su dirección y vamos a comprobar de que Dios sigue bendiciendo a su pueblo, que no nada más esa bendición está limitada a su pueblo de Israel, sino que gracias a Él y a su misericordia y a su gracia nos alcanza también a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta hora ponemos en tus manos nuestras vidas, damos sabiduría e inteligencia para poder, Señor, aprender lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Gracias porque por medio de ella, Señor, tú nos sigues mostrando la luz, la esperanza y sobre todo la justicia y vida eterna, Señor, que nos quieres ofrecer. Bendito y alabado seas, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el nombre del cual pedimos que nos guíe el Espíritu Santo a toda verdad. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Isaías capítulo 26, por favor. Isaías 27, y vamos a leer este pasaje. Síganme con su vista, por favor. Isaías 27 dice de la siguiente manera: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Es importante que nosotros estudiemos acerca de Israel. Dios nos habla a través de su palabra, y su palabra refleja el amor de Dios hacia su pueblo Israel. No me malinterprete, no son mejores que nosotros, es una promesa que Dios hizo, porque muchos me han dicho, ¿verdad? Han preguntado, gente,
¿Y por qué no los mexicanos? ¿Por qué no los estadounidenses? ¿Por qué no alguna otra civilización? Tantas civilizaciones que estaban ahí alrededor. ¿Por qué ellos? ¿Y por qué otras descendencias también de Abraham? ¿Por qué específicamente por medio de Isaac y de Jacob? Porque así le plació a Dios. Le plació escoger una civilización pequeña. Ahorita es una civilización pequeñísima que apenas se volvió a refundar, a tomar fuerza el 14 de mayo de 1948. O sea, no hace ni 100 años que Dios comienza a cumplir estas profecías de reunir al pueblo de Israel ahí en Jerusalén, en Israel. Y esto es importante entender, hermanos y amigos, porque Israel es el reloj de Dios. A través de las profecías, el panorama mundial y todo lo que está sucediendo a nivel mundial, médico, económico, tecnológico, tiene su impacto a través también del pueblo de Israel. No es casualidad que de ellos se haya fundado la banca con el señor Rothschild, Nathanael Rothschild, que él iba a ser un sacerdote judío, pero cambió su profesión a ser uno de los hombres más ricos, él y sus 5 hijos de toda Europa, casi controlaban todo, más ricos que las coronas de aquel entonces, la familia Rothschild, y hasta ahorita los Rockefeller, etcétera, etcétera, todas estas familias que tienen su origen en ascendencia judía. Entonces, este impacto tiene nivel mundial. El 65%, casi el 65% de todos los premios Nobel han sido ganados por personas descendientes de judíos. Y Dios se comprometió por medio de la fe de Abraham bendecir su descendencia. Ya vimos la física y también la espiritual. No es casualidad que esta nación, por pequeña o insignificante que muchas otras naciones alrededor de ellas están tratando de destruirla, ¿verdad? Por ejemplo en los 60s, estas civilizaciones, Irán, Asiria, Irak, Egipto, se juntaron para destruir el pueblo de Israel, y en 6 días terminaron con ellos, ¿verdad? Esta pequeña nación fue capaz de vencer a todas estas naciones musulmanas que querían destruirle. Entonces, es ahorita mismo Jerusalén la manzana de la discordia entre 4 religiones. Hay 4 religiones ahí en Jerusalén que se están peleando día a día, y que esto y aquello, más allá. Imagínense vivir en una ciudad donde están bajo constante ataque, amenaza, bombardeos, etcétera, etcétera, donde se conglomeran estas 4 religiones que tienen al mundo de cabeza, ¿verdad? Catolicismo, cristianismo, musulmanes, el islam y también el judaísmo. Estas 4 religiones ahí ponen en jaque a esta civilización, a esta ciudad. Muy bien, el día de hoy vamos a ver solamente 2 aspectos importantísimos que podemos sacar aquí del libro de Isaías, porque es importante nosotros que descubramos lo que Dios tiene planeado hacer todavía con esta nación. Apocalipsis nos habla de todavía lo que va a hacer con ellos. Daniel en sus profecías del 7 hasta el 12 hablan acerca de la última semana, ¿verdad? Una semana de 7 años, eso es lo que es, una semana de años, de 7 años, en donde la civilización de Israel estará en juego. Entonces, si lo ponemos ahorita en una manera de deporte, ¿verdad? Ahorita ellos están en la banca, están siendo reformados, reunidos, como dijo aquí. Hay muchos pueblos que tienen judíos en todas el mundo. En todo el mundo hay judíos, no nada más en Israel, ¿verdad? Nada más y nada menos, allá en Nueva York hay muchísimos judíos que todavía no se han ido a Jerusalén por otras cuestiones acerca de economía, etcétera, etcétera, controlan joyerías, sus negocios, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver 2 cosas importantísimas que Dios nos hace ver en este pasaje. Y el primero de ellos es el engaño satánico. Existe un odio contra el pueblo de Israel tremendo a nivel, y va a incrementar. La Biblia nos dice que va a incrementar este odio contra el pueblo de Israel. Empieza Isaías 27 y solamente en un pasaje, en un versículo, nos hace ver Dios el juicio tan grande que va a traer contra esta serpiente marina, Leviatán. Leviatán se ha utilizado, ¿verdad? Y muchas mitologías lo han hablado. Behemoth,
que es el monstruo terrestre que habla Job, ¿verdad? Que muchos creen que es un cocodrilo, Behemoth, y tenemos también a Leviatán. Ahorita si usted dice Leviatán en hebreo significa ballena, eso es lo que es. Leviatán, la ballena. Y la palabra Leviatán es la Biblia, sin embargo en la Biblia nos habla de una serpiente veloz y tortuosa. Lo relaciona como si fuera un dragón, distintas manifestaciones de un animal. Ahora, hay que tener mucho cuidado, hermanos y amigos, porque este no es un tema que se toca muy seguido en clases o en predicaciones, ¿verdad? En Vida Nueva Betel hemos tratado de explicar esto, que Satanás, desde el origen de la creación, nosotros, la Biblia nos enseña que existía este mundo antes de Adán, donde ya Satanás había tratado de despojar, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera tontamente, de rebelarse contra Dios. Esto nos lo presenta Isaías, lo estudiamos en Isaías, lo estudiamos en Ezequiel 18, Isaías 14, donde habla de una semejanza de este hombre, este ser, con un rey, el rey de Tiro, tratando de controlar a los ángeles y llevarse, dice Apocalipsis, una tercera parte, Apocalipsis 12, ahorita vamos a ver un poquito más de esto, una tercera parte de las estrellas. Estrellas, la palabra estrellas muchas veces en la Biblia se refiere a ángeles, no a esos asteroides o a esas piedras gigantes que iluminan y que no tienen pensamiento, no tienen vida, básicamente. Nos está hablando de personajes que tienen noción, que tienen conocimiento y que pueden hacer daño. Y este daño comienza con un engaño terrible. Y esto lo vemos en el origen del ser humano en Génesis capítulo 3. Noten por favor, el alma de los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Ellos no pueden adorar a Dios, no tienen inteligencia en este sentido de razonar. Un animal puede entender que si tú le das una patada y dice el perrito, ¿verdad? Ay, ¿por qué me está pateando? Y trata otra vez de acercarse, ¿verdad? Si eres su dueño, si no, pues se aleja. ¿Por qué? Porque comienzan a tener un tipo de inteligencia, de instinto, pero hasta ahí nada más. Ellos no razonan y dicen, pues Dios me creó, ¿saben qué? Vamos a juntarnos, ¿verdad? Vénganse todos los animalitos, todos los pajaritos, todos los leones, todos los conejitos, todos los perros, vamos a juntarnos y vamos a adorar a Dios. Ellos no tienen esa capacidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia nos presenta a esta serpiente razonando, que tiene una capacidad de engañar. O sea, no está hablando del simple animal, sino está hablando de que detrás de ese animal existía un engaño satánico. Dios permitió, porque así es su voluntad permisiva y decisiva, y esto lo vemos en el Génesis. En el Génesis dice, sea la luz, sean los animales del mar, sean los animales de la tierra, sean las lumbreras del cielo y que alumbren, sea la lluvia, o en aquel tiempo era el rocío que salía debajo de la tierra. Y todo esto nos asombra y nos damos cuenta que estos animales no eran capaces de razonar con Adán y con Eva. Pero esta serpiente, que la llama en muchas veces dragón, lo llama serpiente tortuosa, leviatán, tiene la capacidad de razonar con Eva. Dice, oye Eva, con que Dios os ha dicho. Ahora bien, Eva no se sorprendió. ¿Por qué? Porque era inocente, no tenía ninguna capacidad de entender que traía maldad este animal, o mejor dicho, el espíritu, el engaño satánico que estaba detrás de este ser, de esta serpiente. Y estas mismas palabras fueron las que hicieron caer a Eva. Los animales no razonan. Entonces, usted le enseña a un perico a chiflar, a cantar, y ellos lo repiten, lo memorizan y lo repiten, pero muchos de ellos no comprenden con certeza lo que están diciendo, lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Simplemente es una repetición de lo que han memorizado. Quiero
mostrarte otro pasaje porque quiero que veamos con exactitud lo que se refiere Dios de este juicio que traerá contra Satanás y el engaño tan grande que ha hecho al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, Dios lo hizo responsable, un agente responsable, capaz de tomar decisiones para servirle o no servirle. Y Dios nunca, ni siquiera a los ángeles, ni siquiera a este querubín, como lo dice la Biblia, le dio manejarlo como un títere, le dio la libertad de elegir. Y dice Job, capítulo 26, versículo 13, Job 26, 13. Espero que me vayan siguiendo. Es un tema profundo. Job 26, versículo 13. Dice de la siguiente manera: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. O sea, Dios creó esta serpiente. Era una serpiente enorme, gigantesca, que creo que no hemos tenido la oportunidad de conocerle y que se encuentra o se encontraba, ¿verdad?, en el mar. Dios creó esto, pero Satanás comenzó a distorsionar, a pervertir la lógica, la estructura molecular de los seres humanos. Esto lo vemos desde Génesis 6. Comenzó a dañar el espíritu, la mente, el alma de los seres humanos y de todo ser viviente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo en Génesis 3: de la descendencia de la mujer nacerá el Salvador del mundo. Y comenzó a Satanás a decirle, ¿verdad? Le dice a Satanás, o le dice a la serpiente, ese es otro punto muy importante, ya razonó y le dio el engaño, pero el otro punto es que le dijo: y de tu descendencia no existen, ¿verdad?, los reptilianos. Es un engaño, ¿verdad?, una filosofía de que por los reptiles vienen los reptilianos y ellos son las que van a darle en la torre a Jesucristo, ¿verdad? No es cierto. O sea, está hablando de un ser espiritual detrás de la serpiente que con su descendencia, su planeación, iba a tratar de dañar, pero solamente le iba a morder el calcañar. Ahora, ¿cómo hace esto Satanás? Satanás tiene engaño terrible en el cual hace que caigan muchas personas y crean en él. Les da poder, porque sí tiene poder, dice la Biblia, para engañar. Apocalipsis nos enseña esto, y tiene también la capacidad de hacer prodigios. Por eso no es casualidad que muchas religiones crean: y se apareció esto, y se apareció aquello, el paranormalismo, y esto, aquello, porque Satanás puede hacer con engaños que se materialicen las cosas, que las cosas en tu casa se muevan, se prendan, etcétera, etcétera, porque así lo ha permitido Dios. Y qué triste, que la Biblia enseña todo esto, pero el ser humano se inclina más por el ocultismo, por todo esto paranormalismo, etcétera, etcétera, en vez de moverse a conocer lo que Dios dice. Ahora, ¿qué es un dragón? Bueno, un dragón, ustedes lo han visto, ¿verdad? Quizás, de hecho, uno de los países, China, utiliza el dragón como su emblema. Y básicamente es una serpiente, un reptil con 4 patas y alas. Y vamos a ver cómo este ejemplo ya lo decía la Biblia. Esto se encuentra en Ezequiel 29:3, para que te des cuenta que hay una perversión del ser humano, y utiliza esta misma palabra no solamente para referirse a un animal, sino a la actitud o el espíritu que controla a las naciones. Vamos a Ezequiel 29:3 y dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ahora, quiero que notes que aquí hace una semejanza entre una nación, específicamente sobre un líder, llamándole dragón. Ahora, ¿cuál es lo que se encuentra detrás de un dragón? Pues un dragón básicamente destruye, mata, quiebra huesos, quema todo lo que está a su paso con tal de satisfacer
todo lo que a él le place, sobre todo su alimentación, su hambre. Entonces, es una semejanza. Dios dice, ¿sabes una cosa? Satanás, cuando comienza a controlar una nación o a un líder, se convierte en opresor. Daña, hay soberbia, hay orgullo, ¿y quién me va a hacer daño? Y yo puedo sacar fuego, y esto, y más allá. Y no es casualidad que todas estas civilizaciones como Babilonia, los medos persas, Grecia, y ahorita vamos a ver esto en el sermón, y el mismo Egipto, los filisteos, tenían su origen en todo lo que se le llama superstición y deidades. Eran politeístas, tenían más dioses, a excepción de Israel, que era solamente teísta, de un solo Dios. Todas las civilizaciones alrededor de ellos eran politeístas, muchos dioses, y esto fue lo que Dios les dijo: tengan cuidado porque pueden caer en el engaño y en la perversión de creer que hay más dioses fuera de mí, y triste y lamentablemente sucedió. No es diferencia en este tiempo, mucha gente cae en esto, sirven a Dios, pero quieren su dinero, el sexo, la pornografía, la droga, y los controlan. Y le ofrecen sacrificios de alguna manera a esto, satisfaciendo a estas deidades, aunque ya no se les llame así. Pero detrás de eso también hay un engaño terrible. Entonces, vamos a Génesis capítulo 3, vamos a ver algunos pasajes más donde nos hablan acerca de este dragón, Leviatán, o esta serpiente, que ya vimos, se encuentra detrás de él un ser Satanás, que engaña a las naciones, engaña a las personas. No puede ser el animal, porque los animales no razonan, y porque estos animales no tendrían descendencia capaz para atacar en el calcañar al Hijo de Dios, sino que Satanás, con sus planes, con sus tristemente, ¿verdad?, el ser humano ha caído en estos engaños. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, todavía falta el anticristo, que va a ser básicamente, es lo que significa el que está en contra o en lugar de Cristo. Satanás va a ponerse como Dios, Cristo, anticristo, y va a tener el profeta, que es el Espíritu Santo, el que habla de ellos. Ahí manifiesta la Trinidad satánica, que es básicamente el ataque de Satanás contra Dios. Absurdo, porque la Biblia ya nos presenta que Dios lo va a vencer, pero lo va a permitir porque el ser humano debe de tomar la decisión de elegir. ¿Quién lo va a hacer? Es voluntario. Aquí tenemos la luz, aquí tenemos la lámpara, que es la palabra de Dios, la Biblia, pero como la gente prefiere, ¿verdad?, ver más Netflix, ver otros programas, disculpa la palabra, entorpecer tu mente, volverte más atarantado, entonces no vamos a poder nosotros comprender, porque sí hay pasajes en la Biblia, y voy a ser honesto, que dicen, ah caray, Dios, ¿qué quieres decir aquí? Ay Dios mío, estos pasajes están bastante complicados, complejos, y solo el Espíritu Santo va a comenzar a iluminar a aquellos que desean buscar la respuesta en Dios. La Biblia se responde a sí misma. Entonces, vamos a ver Génesis 3:1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice de la siguiente manera, Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Esta palabra serpiente que utiliza aquí es una palabra nahash, que significa ser resplandeciente. O sea, no está hablando nada más, se tradujo serpiente, sí, pero aquí está hablando de un ser resplandeciente. Es decir, Eva había conocido sus animales, este era algo diferente, no se sorprendió por su inocencia, pero él llega con astucia para engañar y le dice, ya estaba Satanás ahí, y dice, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ¿cómo iba a ser un animal, sin tener un engaño satánico, razonar, conocer, identificar qué puntos podía atacar la filosofía, la mente y la lógica de Eva? O sea, aquí nos presenta que desde el origen Satanás ha querido engañar, y tristemente lo logró, entrando así el pecado a nuestras vidas. Pues déjame apuntar aquí algunos pasajes que hemos visto. Job 26:13. Génesis, lo voy a abreviar, Génesis 3:1. Vamos ahora a ver Isaías 14:29. Isaías 14:29. Vamos a leerlo, por favor.
Isaías 14, 29. Cuando tengas oportunidad, léalo. Aquí habla un poquito más de detalle junto con Ezequiel 18 acerca del pensamiento de Satanás. Y dice Isaías 14, 29. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. O sea, fíjate, estamos hablando ya de un dragón, una serpiente alada, un reptil alado. O sea, Dios está hablando de que aquí Satanás comienza a formar el engaño en las naciones. Léetelo todo, ahí vas a ver el problema con los babilónicos. Así habla de ellos: Babilonia, de Asiria, de Filistea. Y no es casualidad que estas naciones que están alrededor o estaban alrededor del pueblo de Israel eran enemigas del pueblo de Israel. Entonces, ha engañado a estas naciones poniendo un odio tremendo contra la nación de Israel a tal grado de destruirla. Otro pasaje se encuentra en Isaías 36. Vamos al 30, versículo 6. Isaías 30, 6. Dice: profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Esto es Egipto. Noten por favor que empiezan a hacer alianzas estas civilizaciones con el engaño de Satanás. Y mira, tenemos riqueza, tenemos esto, tenemos aquello, y nada ni nadie nos podrá hacer daño sin darse cuenta que Dios, de la noche a la mañana, en un mes, en una semana, puede hacer que todo se colapse. Todo se colapse. Otro ejemplo, y esto lo vamos por Mateo 23:33. Mateo 23, versículo 33. Y esto es importante de decir. Nota por favor quién lo dice, o sea, de palabras de quién lo dice. Entonces, Dios está diciendo a través de Jesucristo, Jesucristo es Dios, que existen personas que viven engañadas por Satanás y ésta las hace hijos de Satanás. Generaciones que creen y viven bajo el engaño de Satanás. Fíjate lo que dice Cristo. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, exclamando: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, Dios está diciendo que básicamente el que no cree en Dios, no sigue a Dios, tiene como padre a la serpiente, el engaño. No, pues aquí mis filosofías, ¿verdad? Yo de vez en cuando, ¿verdad? Con que tenga aquí mi estampita, ¿verdad? Y la saque, y ahí tengo la foto del Papa, ahí tengo esto, la religión, y voy a hacer esto, y más acá, y ya con eso creemos que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a Dios, haciendo a un lado al Hijo de Dios. Hebreos 1 dice que la única manera en que Dios habla en este tiempo es a través de Jesucristo. La religión no sirve para salvación. Las obras que yo hago por amor a Dios, Efesios 2:10, Dios ya las preparó para que yo ande en ellas. Y no son cosas que yo prepare para satisfacer a Dios. No, yo ya fui aceptado por el sacrificio de Cristo y ahora yo hago esas obras que Dios ya preparó para mí porque le amo. Dios dice: oye, sé honesto, soy honesto, respeta a tu mujer, cuida bien a tus hijos, háblales de mí, sé respetuoso, sé honorable, haz esto, sé leal, etcétera, etcétera, sé fiel, estudia la Biblia. Eso yo ya lo hago porque estoy consciente de que esto es verdad y tiene como propósito el bienestar y la bendición para mi vida y para mi familia. Vamos a ver otros dos pasajes y ya terminamos con este punto, nada más son dos. Y el otro es en 2 de Corintios, 2 Corintios 11:3, donde el apóstol Pablo utiliza una palabra clave acerca del engaño que hace o lo que utiliza Satanás para engañar. 2 Corintios 11:3 dice:
pero temo que como la serpiente con su astucia engañó. Ahorita voy a explicar esa palabra, engañó a Eva. Vuestros sentidos, noten por dónde entra, los sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, aquí Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pablo, ojo, todos estos engaños van a entrar por tus sentidos. Y la ventana principal de todos tus sentidos son los ojos, lo que ves, lo que palpas. Estas cosas son las ventanas principales a tu cerebro. Y comienzas a ver, y me gusta eso, y quiero aquello, esto huele rico, esto sabe bien, ¿verdad? Esto lo puedo tocar y me gusta como lo toco. Por eso esos sentidos, esos placeres que Dios creó con sus limitaciones y dijo, esto lo puedes disfrutar siempre, pero con sabiduría, con inteligencia y con estos parámetros. Estamos hablando de la comida, del sexo, de las riquezas. Todo esto Dios quiere que lo disfrutemos, siendo sabios e inteligentes, nunca poniéndolo como en primer lugar o lo máximo, sino simplemente como un agradecimiento. Señor, gracias porque puedo disfrutar de esto, dame sabiduría para saber hacerlo. Y la palabra que utiliza aquí Pablo, engañar, es la palabra expatao, patao, así como suena, expatao, que significa la sedujo totalmente. La sedujo totalmente. O sea, le dijo, mira qué bonita está, vas a ser como Dios, vas a controlar a Adán, ¿verdad? Y es un chascarrillo. Y ahí fue donde Eva dijo, lo voy a controlar a este, pues sobres. Entonces nos damos cuenta que sedujo totalmente. Y eso es lo que Satanás trata de hacer, de seducirnos totalmente. Finalmente vamos a ver Apocalipsis 12:9. Entonces aquí vemos 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Y ahora vamos a ver Apocalipsis 12:9. Y Apocalipsis 12 sigue hablando de esta serpiente que trata de destruir al Mesías y a la nación de Israel. Pero dice el 9, aquí es donde habla acerca de que Dios expulsa al dragón. Dice, después hubo una gran batalla, el 7, en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Otra vez, ¿a quién se refiere? Con Satanás. Dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se dio lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y aquí nos lo explica, ¿verdad? Se va hasta Apocalipsis para explicarnos quién es esta serpiente, quién es este dragón. Y dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el acusador, el adversario, el cual engaña solamente a Estados Unidos, engaña solamente a México. Eso dice, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados fueron con él. Diciendo, ¿por qué aquí en la tierra donde estamos nosotros, verdad? Bueno, nada más para que se den cuenta dónde se encuentra Satanás y sus ángeles. Ahorita hay ángeles encarcelados, dice Pedro, pero hay otros que están sueltos. En Apocalipsis también, el 9, nos habla acerca de que van a ser liberados 4 ángeles que van a destruir casi 1/3 parte o 2/3 partes de la humanidad. Imagínate, nada más 4, ¿verdad? Con todos sus ángeles van a tener la capacidad de hacer esto. Dice la Biblia que el ser humano tiene la decisión para aceptar Dios existe, Dios no existe. Dios es verdad, Dios no es verdad. Escúcheme bien, Satanás no es enemigo de Dios. Satanás no es enemigo de Dios. Nada se puede comparar, nadie puede hacerse un enemigo de Dios, porque es Dios incomparable. O sea, Dios no tiene básicamente adversario, contrincante, capaz de ponérsele al tú por tú. Simplemente Satanás odia a la creación de Dios, porque nosotros sí tenemos el perdón de Dios y los ángeles no. Usted dirá, ¿por qué? Porque dice la Biblia, Ezequiel 18, Isaías 14, que ellos vieron, escucharon, palparon la gloria de Dios y aún así la rechazaron. Nosotros no la hemos visto aún, la hemos leído, la hemos estudiado y la creemos por fe, pero ellos escucharon a Dios. Oye, quiero que hagas esto. Lo vieron,
y recibieron la orden y aún así decidieron rebelarse. Ya no hay perdón porque vieron y decidieron no creer. Y ahora acá nosotros, los humanos, no hemos visto más que por fe y lo creemos. Y eso nos da perdón y vida eterna. Por eso ellos ya no tienen perdón de Dios. Muy bien. En segundo y último lugar, vamos a ver, ahora sí, ya vimos que engañan al mundo entero y su propósito principal es destruir la nación de Israel, la iglesia, y ahora vamos a ver, obviamente los seres humanos, ¿verdad?, que no crean en el poderoso Hijo de Dios, pero ahora vamos a ver la restauración prometida de Dios, la restauración de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión de las Naciones Unidas decidieron otorgarle al pueblo de Israel, porque fueron uno de los más atacados, perseguidos y muertos, ofrecerles el territorio, el Estado de Israel. Y un problemota, ¿verdad? Esto es historia, tú lo puedes ver. El 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas reconocieron que bajo la dirección del primer ministro de aquel tiempo, David Ben-Gurión, así fue el primer ministro en 1948, bajo el liderazgo de este hombre, David Ben-Gurión, la restauración del pueblo de Israel. Ojo, 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 no es casualidad que se haya aprobado en pocos días, y en este día dijeron, órale pues, vamos a aceptar y vamos a reconocer al Estado de Israel bajo la dirección de David Ben-Gurión, porque nos sentimos, ¿verdad?, comprometidos, que ustedes como nación pues fueron atacadas, muertos, millones de personas, y vamos a permitirles que ustedes regresen. Y muchos regresaron. Y ha escuchado lo siguiente, fíjense lo que quizás usted ha escuchado lo siguiente, hasta creo que yo mismo lo llegué a pensar: si yo hubiera tenido la misma oportunidad que tuvo el pueblo de Israel de ver los milagros de Dios en Egipto, de ver los milagros de Dios contra los filisteos, etcétera, etcétera, a través de la historia, yo no hubiera actuado igual que el pueblo de Israel. No hubiera murmurado, no me hubiera quejado, etcétera, etcétera. Mucho lo hemos dicho, hasta yo mismo lo he pensado, pero la pregunta es, ¿realmente no actuaríamos así? ¿Seríamos capaces de ver los milagros de Dios, las codornices descender, estar listas para que los seres humanos, ¿verdad?, su pueblo, las tomaran, las prepararan, disfrutaran? El maná, ¿esto qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Una hojuela sabrosa, ¿verdad?, que Dios envió, y ver la mano poderosa de Dios, la columna de fuego. Decir, yo no hubiera negado, ¿verdad? Yo hubiera sido como Josué y Caleb, que le hubiera dicho, pues échenme a los chiquilines, ¿verdad?, yo le entro, etcétera, etcétera. ¿Realmente hubiéramos actuado así? Bueno, creo que esto es un tema muy delicado, porque Dios quiere que nosotros le creamos a Él aún en medio de las circunstancias difíciles. Y créanme, la lógica lucha, tu mente lucha contra las promesas y sobre todo la palabra y las promesas de Dios. Pero Dios promete muchas cosas en las cuales nosotros podemos depositar nuestra fe y creer que son cosas que Él nunca se equivoca. Escúchame bien lo que le voy a decir. Dios no está sentado en su trono buscando a quien castigar. Dios no es así. La misma sangre de Jesucristo sigue teniendo el valor cuando fue derramada hace aproximadamente 2000 años para perdonar y restaurar. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, el 5 dice que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y el 9 dice, confiésalos y yo te limpio de toda maldad. O sea, hay una confesión diaria del pecado. Porque seguimos pecando todos, en palabra, pensamiento o acción. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 5:5, para que vean cómo Dios prometió la restauración y lo está cumpliendo. Ahorita hay un conflicto tremendo en el pueblo de Israel, nada más y nada menos hace un año. Se hizo una polémica porque gracias a Dios, uno de los presidentes, el presidente Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Yo me acuerdo mucho, ¿verdad? Una vez mi familia y yo viajamos y íbamos pasando por mi esposa, íbamos pasando por un centro comercial, estaban ahí unos productos de belleza, ¿verdad? Y mi esposa dijo, mira qué bonitos, quiero ir a verlos. Fue
y eran 3 judíos, uno de ellos hablaba español, una señorita, la otra más o menos, y el otro no hablaba casi nada español, puro hebreo, me acuerdo. Y le dije, ¿verdad? Le pregunté a la señorita, le dije, oiga, y Tel Aviv, la capital de Israel, se me enojó. Yo le dije, disculpe, yo entiendo, yo soy cristiano, para mí es Jerusalén, pero políticamente yo lo dije, ¿verdad? Tel Aviv es la capital de Israel. Pero la señorita me dijo así enfáticamente y molesta, dice, no, Jerusalén es la capital de Israel. Me lo dijo en español, ¿verdad? Estábamos en México, en una parte de México, y me dijo así enfáticamente. Yo le dije, discúlpame, ¿verdad? Yo también creo, pero usted sabe, políticamente es Tel Aviv. Y no, ella entendió, dijo, no, yo entiendo, disculpe, pero es Jerusalén. Y ahora, el año pasado, que ha sido reconocida, muchos judíos, ¿verdad? Dieron gracias por esto a Dios. Se comienza a ver como otra vez, porque aquí dice en Jerusalén, Dios comienza a restablecer, y muchas otras naciones comenzaron a apoyar esta aprobación. Vamos a ver entonces en Ezequiel capítulo 5. Ezequiel 5, dale unas vueltas más ahí en Isaías, para que no te vayas hasta el final de la Biblia. Ezequiel 5:5 dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Fíjate aquí, Dios está diciendo, ¿verdad?, que de hecho aquí en el original, Ezequiel 5:5 dice, Jerusalén es el ombligo de las naciones, es el ombligo de la tierra. Hay muchas otras naciones que han dicho, nosotros somos el ombligo. Dios dice, no, Ezequiel 5:5, el centro del mundo, de la tierra, es Jerusalén. Jerusalén, Israel. Así que no es casualidad que esto sea expuesto en la Biblia. Entonces Dios tiene que restaurar a Israel. Él lo prometió, lo va a hacer. Vamos a ver otro pasaje. Este se encuentra en Deuteronomio 7:6. Este es un pasaje sumamente importante de conocer, porque aquí Dios les revela al pueblo algo muy valioso para todas las naciones. Dice, y no emparentarás con 7:6, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, si nos quedamos ahí, diríamos, Dios es favoritista. No. Fue un cumplimiento de una promesa que hizo Abraham, pero el 7 es la clave para entender que no son mejores que nosotros. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante que todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿No también? Entonces, hombres de Dios, Abraham le creyó a Dios y dijo, por favor, sacrifícame a tu hijo para saber que tú me amas más a mí. Y él se graduó, ¿verdad? Fue algo tremendo donde Abraham dijo, ay Dios mío, tú me pides esto, 3 días de camino al monte Moria. De monte Moria fue donde fue crucificado Cristo. Después de 2000 años, Cristo entrega a su hijo ahí en Jerusalén. Y viene Dios, no es casualidad, dijo Abraham, tú no, yo lo voy a hacer. Pero ya me comprobaste que tú tienes la capacidad de creerme. Abraham no sabemos, él dijo, Señor, tú me puedes levantar otro, a lo mejor no es él, a lo mejor lo puedes resucitar. No sabemos lo que pasó por la cabeza de Abraham. Lo que sí sabemos es que tenía dolor. Y Isaac no era un niño. Muchos comentaristas creen que ya tendría unos 30 años, podría defenderse, pero su fe fue transmitida a Isaac, y luego Isaac a Jacob, y Jacob, de ahí viene la lucha contra Dios. Dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y has vencido. No quiere decir que era mejor que Dios, sino que simplemente se aferró a Dios para recibir su bendición, y Dios lo hizo. Entonces, no son mejores que nosotros, simplemente Dios lo escogió como un pueblo, por amor a sus padres, por amor a la fidelidad de sus padres, de sus antecesores, y los ha puesto como ejemplo, tanto bueno como malo, a las naciones, porque también les dijo, si ustedes se alejan de mí,
yo los pondré a ustedes por terror a las naciones. Y lo hizo. Vean nada más y nada menos los ataques que ahorita están viviendo y que vivieron durante las guerras mundiales en el 67, la guerra de los 6 días, etcétera, etcétera. Vamos al Salmos 135, versículo 4. Salmos 135, versículo 4. Ya vamos a terminar. Dice: porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Isaías, ahorita que acabamos de leer, 27, versículo 11, dice: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Así Dios asemeja al pueblo de Israel como una vid. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que la tomó. Dios da la clave, porque tiene que hacer a un lado al pueblo de Israel y a todas las naciones y familias que también lo hagan a un lado. Dios no hace a un lado nada más porque sí. A ver, este es a un lado, ¿sabes qué? Este ya me cayó gordo. Dios no es así. Dios dice: ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta que esta nación, que esta familia, que este individuo no le interesa nada de mí. Yo me hago a un lado, y dice Romanos 1, pues pasa la maldad. La maldad siempre está, el engaño siempre está. Y Dios puede restaurar, pero solamente restaura cuando hay perdón y arrepentimiento y reconocimiento que Dios es el único que protege. Pero cuando Dios dice y se hace a un lado, dice, se hizo a un lado, porque así dice Romanos 1, nosotros le rechazamos y Él dice: está bien, se hace a un lado, pues llega la maldad, entra el engaño. ¿Dónde nos dice esto? Voy a leer solamente unos pasajes más ya para terminar, se nos fue el tiempo. Pero dice Oseas, espero que hayamos aprendido algo. Oseas, capítulo 4, versículos 6 al 8. Oseas 4, del 6 al 8, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es lo que acabo de decir ahorita. Porque le faltó conocimiento de Dios en la tierra. Dice el 5: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido. Me brinqué. Dice: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Noten por favor que cuando comienza a haber bendición, una de las actitudes del ser humano es la soberbia, la altivez. Dios, ya no te necesito, puedo hacer lo que quiera, voy a pecar y no me pasa nada. Y es verdad que por un tiempo Dios tiene misericordia y dice: oye, reconoce, mira, ya tienes tu amante, tu trance, hiciste esto, por favor vuélvete a mí. Pero si no hay un arrepentimiento y un reconocimiento y un volver, sí, entonces Dios tiene que actuar. Y lo hizo con su pueblo, lo hizo con David, casi 9 meses después, que va a Natán y le dice: ¿sabes una cosa? Pasó esto, aquí y más allá, ese hombre merece morir, sin darse cuenta de que él estaba haciendo un autojuicio. Y él merecía morir, pero Dios le dio su misericordia porque se arrepintió. Ahora, quiero que noten por favor que Dios no castiga inmediatamente. Si quiere restaurar, pero es un proceso donde nosotros comenzamos a volvernos a Él. Noten por favor que es una ignorancia y un olvido y un descuido voluntario. Voluntario. No es de que, ay, no tengo la Biblia, no es que, etcétera, etcétera. Hay naciones donde tristemente no tienen acceso tan fácil, pero yo sé que las naciones que tienen acceso, las familias y los individuos que tienen acceso a la Biblia y no la leen, no la estudian, no hablan con Dios, hay un juicio más grande, porque es una ignorancia voluntaria. Voluntaria. No forzada como en otras situaciones. Entonces, la palabra que hace aquí de conocimiento es la palabra biná. Biná, que significa anden rectamente, con sabiduría, conociendo que Dios lo hace. Entonces, la palabra que utilizó aquí Oseas, dijo Maás, dice Maás, así como suena, M-A-A-S, has rechazado, has rehusado, has reprobado. ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué ahora? ¿Para qué dan mi diezmo? O sea, rehusas lo que Dios enseña, rechazas la enseñanza y el conocimiento de Dios voluntariamente. No es culpa de Dios, es una decisión personal. Entonces, cuando voluntariamente hacemos a Dios a un lado, establecemos nuestras reglas, se le conoce como desechar u olvidar a Dios. 3 pasajes más, pasajes que quiero leer y con esto termino. Amós 3:2. Amós, Oseas, Joel, Amós, Abdías, y quedámonos a Oseas, Joel y luego Amós
capítulo 3, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. O sea, Dios está diciendo, el que conoce más, el que se le ha dado más, hay más juicio, porque es voluntario tu desecho. El Salmo 69, esto va para todas las familias, individuos y naciones que voluntariamente se burlan de Dios, la vida y el feminismo y el aborto y el homosexualismo y la tranza y esto. Dios dice, ¿sabes qué? Si tú haces el capitalismo, hermanos amigos, el capitalismo también puede ser un error gravísimo del ser humano. Les voy a decir por qué. Porque el ser humano, en vez de distribuir la riqueza, no estoy hablando de socialismo, por favor no me malinterprete, no me malinterprete. Dios dice, yo quiero, dice Isaías 4, que repartan, que bendigan, sí quédate, sí bendícete, sí presta, o quédate tú, pero presta, no quieras todo para ti, amontonarás todo para vivir tú y esto más allá, sin dar a tus trabajadores. Estoy hablando de una empresa que dice, bueno, quiero ganar $1 millón y lo logras, pero sigues con el mismo salario bajo con tus empleados, no les ofreces beneficios. Eso es un error tremendo ante los ojos de Dios. Entonces, por favor, sígueme con mucho cuidado. Dios quiere que seamos canales de bendiciones en tu negocio, en tu hogar, etcétera, etcétera. ¿No dijo eso Dios también? Si tiene tu hermano necesidad y no le das, dice, vete y después te doy, es pecado. Entonces, por favor, no me malinterpreten. Esto dice la Biblia, Salmo 69, 35 y 36, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y las poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Y finalmente, para terminar, ¿sabes cómo se va a llamar el lugar que Dios ha preparado? La santa ciudad. ¿Sabes qué nombre le puso? No le puso El Paso, no le puso Verino, no le puso Ciudad Juárez, le puso Jerusalén. Así se llama la nueva tierra que Dios ha preparado. Y dice Apocalipsis 21, del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviadas para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, la morada de Dios con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ojo, no habla de los judíos nada más, porque ya no nada más los judíos tienen salvación, sino todos los hombres, por eso dice los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué nombre Dios le va a poner a esta nueva creación, esta ciudad magnífica, santa, que desciende del cielo? Le llama Jerusalén. Entonces está Juan en el cielo, es una visión en el cielo, y del cielo va a descender del cielo al cielo, vamos a ponerlo así, la nueva Jerusalén. Ahí es donde vamos a estar con Dios eternamente, y ya no existirá dolor, llanto, tristeza ni muerte. Entonces, esta restauración es dada a todos los seres humanos, todos los hombres que la deseen. Tú tienes dos opciones: vivir en el engaño o ser restaurado. Y la única restauración que existe ahorita es a través de la liberación de Cristo Jesús. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Te invito a que lo hagas. Vamos a terminar, se nos fue el tiempo, ya tengo mi reloj las 11, tuvimos unos problemas ahorita técnicos, pero les invito, por favor, hermanos y amigos que nos ven, que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, esto es lo que estás viviendo. El engaño de vivir bajo tu criterio, de amante en amante, tranza en tranza, perversidades, etcétera, etcétera, tanto perversidades sexuales como de intelecto, filosofías, y yo creo en la evolución, que por favor, o sea, en 1950 se descubre el ADN, y el ADN te comprueba ahorita cada vez más, te comprueba que no se puede cambiar los aminoácidos, y utilizan 4 letras, TAGCD, no son 5, ¿sí? Si no mal recuerdo, TGACD, que se utilizan en el ADN para comprobar esos aminoácidos, esas proteínas, esas moléculas que no se pueden cambiar, no pueden mutar a otra especie. Y si mezclas ciertos animales de cierta especie, como los equinos, un caballo y un burro, una burra y una mula
perdón, una yegua, etcétera, etcétera, no pueden continuar procreándose. Es decir, se convierten en híbridos, porque Dios dijo, se acabó. ¿Por qué? Porque Dios comprueba, pero permitió hasta 1950 que se descubriera eso, el engaño satánico. Y aquí está la restauración, la quieres tú. Solo Cristo te la puede ofrecer. Amigo, si tú no tienes a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Empieza a estudiar la Biblia y comprueba que Dios cumple sus promesas. ¿Vamos a enfrentar dolor? Sí. Ahí dice que va a haber llanto en la vida, va a haber dolor, tristeza, muerte. No somos inmortales. Pero nos promete vida nueva en cielos nuevos y tierra nueva. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Ahorita nos vemos a las 11:30 de la mañana con el sermón La omnisciencia de Dios. Que Dios les bendiga.